Salmo. Mi carne y mi corazón pueden desfallecer, pero Dios es la fortaleza de mi corazón y mi porción para siempre. Mi carne y mi corazón pueden desfallecer, pero Dios es la fortaleza de mi corazón y mi porción para siempre. Y la enfermedad es una verdad ineludible. O sea, cuando hablamos de enfermedad, todos los que estamos aquí hemos enfrentado esa realidad. Todos nos hemos enfermado, a algunos les ha dado cosas leves, una gripa, una fiebre, pero también han llegado momentos donde han sido enfermedades graves. Puede ser una enfermedad leve o puede ser un diagnóstico devastador. Pero la enfermedad es una realidad que todos los seres humanos debemos enfrentar en algún momento. Y eso es a causa de la fragilidad de nuestro cuerpo. Porque la enfermedad nos recuerda de que estamos en un cuerpo caído, en un cuerpo débil, un cuerpo carnal. Y que la enfermedad nos puede recordar nuevamente que estamos en un cuerpo de debilidad. Y como creyentes no estamos exentos de esa realidad. Somos creyentes, somos hijos de Dios, pero estamos en un cuerpo débil. Nos enfermamos, nos debilitamos. Y esas son cosas que nos pueden traer complejos, pero el propósito en esta mañana es que nosotros podamos enfrentar todas estas realidades con el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Otra de las cosas que podemos ver es que a menudo cuando somos visitados por la enfermedad nos sorprendemos y quedamos desconcertados, como si algo extraño estuviera sucediendo, como si algo místico o algo sorprendente estuviera sucediendo. Nos sorprendemos de una manera que hasta muchos han sido enseñados erróneamente que el seguir a Cristo debería proporcionarnos inmunidad contra el sufrimiento físico. Y eso es un gran error para nosotros, los creyentes, creer en eso, porque eso lo que genera es una crisis de fe en el creyente. Cuando la enfermedad llega y nosotros creemos erróneamente que seguir a Cristo debería proporcionarnos una inmunidad contra el sufrimiento, cuando estemos enfermos, eso lo que va a generar es una crisis de fe, una crisis espiritual para nosotros. Porque existe una versión del Evangelio que nos dice que una vez que venimos a Cristo, entonces todos nuestros problemas tendrán fin. Y entre ellos está la enfermedad. Todos tus problemas serán solucionados. Si tienes alguna enfermedad, ven a Cristo, que el Señor te va a sanar. Y ese es un mensaje que se escucha muy a menudo, pero surge de un evangelio distorsionado. Y esta perspectiva distorsionada del evangelio nos deja mal preparados para enfrentar la realidad del sufrimiento físico. Entonces, ¿cómo debemos, como hijos de Dios, entender y responder a la enfermedad de manera que honre a Dios y nos permita crecer en Cristo? Y esa es una de las cosas que vamos a ver y a estudiar en la mañana de hoy. Número 1, vamos a ver la realidad de la enfermedad en un mundo caído. La enfermedad no forma parte del diseño original de Dios, porque la Escritura nos revela que Dios hizo el universo muy bueno, perfecto. Génesis 1:31 lo dice, pero la enfermedad, como la muerte, es intrusa en la creación, consecuencia directa de la caída del hombre en el pecado. O sea que cuando Adán y Eva desobedecieron, la muerte entró. La muerte entra al mundo y con ella todas sus sombras, incluida la enfermedad. Entonces la enfermedad viene
por causa del pecado. Estamos en un mundo caído, por eso nos enfermamos. Romanos 5:12 dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Y este entendimiento es fundamental porque la enfermedad existe porque vivimos en un mundo roto por el pecado. Vivimos en un mundo donde nos enfermamos porque estamos en un mundo roto por el pecado. Sin embargo, debemos tener cuidado en no caer en la trampa de asumir una correlación directa entre el pecado personal y la enfermedad específica. Y Jesús mismo corrigió esta perspectiva errónea en Lucas 13, del 1 al 5. Cuando le preguntaron acerca de los galileos asesinados por Pilato, o aquellos sobre quienes cayó la torre de Siloé, y Jesús le responde, ¿pensáis que estos galileos eran más pecadores que todos los demás galileos porque sufrieron esto? Os digo que no. Y prosiguió diciendo, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Entonces, la respuesta de Jesús orienta nuestra perspectiva. En lugar de preguntar, ¿por qué me pasó esto a mí? Deberíamos preguntar, ¿por qué esa torre no cayó sobre mi cabeza? Entonces, lo sorprendente de esto no es la enfermedad o las consecuencias o las cosas que nos pasan, sino lo sorprendente de esto es la gracia de Dios manifestándose sobre nuestras vidas. En vez de decir el por qué me está pasando esto a mí, yo debería decir por qué esa torre no cayó sobre mí. Porque yo también soy merecedor de que esa torre haya caído sobre mi cabeza. Todos somos pecadores. Tenemos una enfermedad, es más, merecemos una enfermedad hasta peor. Y por eso aquí Jesús nos orienta a cuál debe ser nuestra perspectiva correcta respecto a la enfermedad. Que su gracia es mucho mayor, que su gracia me debe dar el gozo, la satisfacción que solamente puedo encontrar en Él, y no debería estar pensando tanto en el pecado o en las cosas que me pasan o que me suceden, que por qué tengo tal tribulación o por qué tengo tal enfermedad. Mayor es su gracia. La gracia de Dios es lo sorprendente, no el sufrimiento en el mundo caído. ¿Cómo explica Sproul? De alguna manera asumimos que Dios nos debe a nosotros una vida libre de sufrimiento. O sea, creemos que porque somos creyentes, porque somos cristianos, entonces Dios nos tiene que bendecir. Porque soy creyente, Dios me tiene que bendecir más a mí que el que no es creyente. Y lo que pasa es que nosotros muchas veces miramos eso de una forma materialista o de las cosas que pasan a nuestro alrededor. Se nos olvida ver la parte espiritual. Nosotros somos bendecidos en Cristo Jesús. Somos mucho más bendecidos que los demás. Pero eso no quiere decir que yo no tengo que enfermarme, pero el impío sí se tiene que enfermar. Yo tengo que prosperar más económicamente, el impío sí debe estar allá por el suelo. No, porque puede ser todo lo contrario. Un hombre no creyente puede tener un negocio más próspero que el tuyo, puede estar sano y tú puedes estar enfermo, siendo tú creyente, pero eso no quiere decir que Dios sea injusto. Ya tú tienes una gracia y esa gracia nos basta y nos sobra. Eso es lo sorprendente. 2, algo que podemos ver, es que Dios tiene el control de nuestra enfermedad. La Biblia muestra que Dios es omnipotente y que nada se le sale de las manos. Todas las circunstancias de nuestra vida, incluida la enfermedad, están bajo el control de Dios. Todas, absolutamente todas. A Dios no se le escapa nada. Dios todo lo sabe. Dios es omnipotente, Él todo lo puede. Para Él
no hay nada imposible. Nada, absolutamente nada. Y si a Él no se le escapa nada de las manos, entonces quiere decir que nuestra enfermedad también está en las manos de Dios. Dios no está en tu salud y en tu enfermedad, no. No, Dios está en tu salud y también está en tu enfermedad. Y tiene control de toda tu vida. Él tiene cuidado de sus hijos, independientemente de la situación en la que nos encontremos. Dios tiene cuidado de nosotros. Y esto puede ser una verdad difícil de aceptar, porque como nosotros, o sea, siendo hijos de Dios, podemos estar enfermos. Pero es profundamente consoladora cuando creemos que Dios tiene el control de todo. El libro de Job ilustra esta realidad de una manera poderosa, una manera excelente. Es decir, Job, siendo el hombre más justo del mundo, es sometido al peor nivel de dolor, miseria y sufrimiento. Dios mismo lo dice: ¿no has considerado a mi siervo Job, hombre justo, perfecto? O sea, no hay otro como él sobre la faz de la tierra. Pero en un día pierde todas sus propiedades, sus ganados todos los pierde. Pierde a sus hijos, todos en un día estaban celebrando y la casa se cayó sobre ellos y los mató a todos. Y más adelante le cae una enfermedad, una llaga, y él que se rascaba. Le cae esta enfermedad a Job. Y dice la palabra que él dice: Jehová Dios, Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. O sea, Job guardó su integridad. Pero aunque aún sus amigos, en medio del sufrimiento, empezaron hasta a acusarle y a decirle, porque los amigos habían llegado y todos estaban ahí diciendo: mira, Job, lo que pasa es que tú estás sufriendo porque tú tienes algún pecado oculto. Él guardó su integridad y él en un momento ahí estaba guardándose para el Señor, confiando en el Señor, y los amigos estaban ahí, todos guardaron silencio, pero llegó un momento que los amigos se cansaron y empezaron a decirle: mire, lo que pasa es que tú estás sufriendo eso es porque tú estás en pecado. Algún pecado oculto tienes ahí. Y Job empieza a justificarse delante de sus amigos, y eso enfurece más a los amigos de Job. Y él se justifica, y no solamente se justifica delante de los hombres, delante de sus amigos, sino que después empieza a justificarse delante de Dios. Y Job se hizo muchas preguntas y al final cuestiona la justicia de Dios. Es entendible, ¿no? Un hombre como Job empieza a cuestionar a Dios en medio de esa debilidad. A nosotros nos han pasado cosas más pequeñas que las que pasaron a Job y nosotros cuestionamos la justicia de Dios. ¿Por qué nos están pasando las cosas? ¿Por qué nos sucede esto a nosotros? ¿O qué estoy haciendo yo? Estoy haciendo las cosas mal, y cuestionamos muchas cosas, sacamos a Dios de nuestra vida y empezamos a razonar en nuestros propios pensamientos, lo que nosotros creemos, nuestra propia sabiduría, y cuestionamos la justicia de Dios y lo que Dios está haciendo. ¿Qué puede estar haciendo Dios? Y él cuestiona la justicia de Dios en un momento de debilidad. Y él empieza a decir, pues, Señor, ¿y por qué está pasando todo esto? O sea, si tú al justo lo recompensas por sus buenas obras y al malo, al impío, tú lo castigas por sus obras, ¿por qué me está pasando esto a mí si se supone que yo soy un hombre justo? Y él cuestiona todo lo que está viviendo y lo que Dios está haciendo con él. Pero finalmente, cuando Dios le responde a Job,
Dios no le ofrece una explicación detallada del porqué del sufrimiento. Es más, Dios no le da ninguna explicación. Esto nos deja bien en claro que Dios no le debe explicación a nadie. Dios es soberano y Él puede hacer lo que Él quiere y de la manera como Él quiera. En cambio, Dios le revela su presencia soberana y le recuerda quién es Él. La respuesta a la angustia de Job no fue una explicación, sino la presencia misma de Dios. Como señala Sproul, la única respuesta que Job recibió a su aflicción, en la respuesta final, era Dios mismo. La presencia de Dios. Esto es parecido a lo que le pasó a Pablo. ¿Recuerda cuando Pablo estaba sufriendo y él dice, he rogado al Señor, tengo un aguijón de Satanás y he rogado al Señor que me lo quite? He rogado al Señor 3 veces. ¿Y qué me respondió el Señor? Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. O sea, la gracia de Dios es suficiente. Porque nosotros hayamos sido salvos por el Señor, ya eso es suficiente para nosotros. No tenemos por qué exigir más. No tenemos por qué exigir que debemos tener más cosas o más bienes materiales, o es que no debemos estar enfermos, debemos estar sanos. No, su gracia es suficiente. Porque Dios tiene el control de todas las cosas. Lo bueno y lo malo proviene del Señor. No debemos tener una filosofía dualista, que hay un bien y un mal y lo malo viene de Satanás, como si Dios no tuviese el control de aquello y solamente lo bueno viene de parte de Dios. Y eso fue lo que le dijo Job a su esposa: como una de las mujeres insensatas has hablado. ¿Recibiremos el bien de Dios y el mal no? Su gracia es suficiente, mis hermanos. Y una de las respuestas que Dios le da a Job, si nosotros la podemos ver en el capítulo 40, dice, desde el versículo 1 en adelante, además respondió Jehová a Job y dijo, ¿es sabiduría contender con el Omnipotente? El que disputa con Dios responda a esto. O sea, primero veamos esto. ¿Es de sabio contender contra el Señor? ¿Cuántos de nosotros hemos peleado con el Señor en un momento de nuestra vida? Porque hemos estado enfermos, porque estamos pasando cualquier tribulación. Peleamos con el Señor. Yo soy uno de los que he peleado contra el Señor. Al final me da risa, me arrepiento de cómo me voy a poner yo con esa ridiculez a pelear con el Señor. O sea, Dios no pierde ni una batalla. En todas salgo perdiendo yo. Hemos peleado contra el Señor por cualquier circunstancia, porque hay cosas que nos han frustrado y terminamos peleando con Él. Y aquí mismo Dios dice, ¿es de sabio contender con el Omnipotente? No, nunca. Es una necedad nuestra contender con el Señor. Entonces Job respondió a Jehová y dijo, he aquí yo soy vil, ¿qué te responderé? Mi mano pongo sobre mi boca. Una vez hablé, mas no responderé. Aún 2 veces, mas no volveré a hablar. Pero el Señor le dice, no, Señor. Usted vino aquí buscando respuesta. Bueno, ahora, cíñete ahora como varón tus lomos. O sea, el Señor le está diciendo, amárrate bien los pantalones y pórtate como un varón. No te vas a quedar callado. Yo te preguntaré y tú me responderás. O sea, fue por lana, salió trasquilado. Cíñete ahora como varón, porque yo te voy a preguntar y tú me vas a responder. El 8 dice, invalidarás tú también mi juicio. Me condenarás a mí para justificarte tú. Tienes tú un brazo como el de Dios y truena con voz como la suya. Ahí vemos cómo Dios le está, o cómo Dios está reprendiendo a Job, diciéndole, me vas tú a invalidar a mí, vas a invalidar mi juicio, lo que yo estoy haciendo. Porque Job cuestionó su justicia. ¿Cómo puede estar pasándome esto a mí si yo soy justo?
Y eso es lo que nos pasa a nosotros. Cuestionamos la justicia de Dios. Hermano, cuando nosotros no obedecemos la palabra o no nos deleitamos en la gracia de Dios, sino que tenemos reproches por las circunstancias, las situaciones o la enfermedad que tenemos, estamos cuestionando su justicia. Él es soberano, Él está en todas las cosas. Él es omnipresente, Él es omnisciente, Él es omnipotente. Él está en todas partes y tiene el control de todo. Y vamos a cuestionar a Dios por lo que Él está haciendo. Eso se espera de un mundano, de un no creyente. Ah, mira, si Dios existiera, eso no estuviese pasando. ¿Recuerdan la vez de los niños en el bus que se incendió y todo el mundo diciendo, salieron todos aquellos ateos y los otros? Mira, si Dios existiera, eso no hubiese pasado. Porque ellos están diciendo que si ellos fuesen Dios, ellos no permitirían eso. Están diciendo que ellos son más buenos que Dios. Pero eso se espera de los impíos, de los no creyentes. Pero de un creyente, de alguien como Job. Y eso hacemos nosotros muchas veces. Cuestionamos su justicia. Y estamos siempre renegando o quejándonos. Y no nos deleitamos en el Señor, sino que solamente hay quejas. Y eso nos carga mucho más. Porque eso, en vez de traernos alivio, eso trae más preocupación, trae más problemas. Seguimos en el mismo problema. Porque si Dios te quiere enseñar algo a través de ese problema, si no lo has aprendido, seguirás ahí. Seguiremos ahí. Eso lo vemos a lo largo de las Escrituras con el pueblo de Israel. El pueblo, Dios le quería enseñar algo, pero por rebelarse, Dios dejó que siguiesen 40 años ahí. ¿Por qué? Porque cuando no se aprende, vamos a seguir ahí en lo mismo, hasta que nosotros aprendamos. Y no es de sabio contender contra el Señor. Dios sabe lo que está haciendo. Por eso, Dios nos dice, en el momento de nuestra terquedad, en el momento donde nosotros cuestionamos su justicia, Dios nos dice, adórnate ahora de majestad y de alteza y vístete de honra y de hermosura. Derrama el ardor de tu ira, mira a todo altivo y abátelo, mira a todo soberbio y humíllalo y quebranta a los impíos en su sitio. Encúbrelos a todos en polvo, encierra sus rostros en la oscuridad. Y yo también te confesaré que podrás salvarte tu diestra. Si puedes hacer todo eso, yo te diré que tu diestra te puede salvar. Y que esos juicios, esas declaraciones que tú haces van a ser así y van a ser las correctas. Si puedes hacer todo lo que yo hago. Y Dios le está mostrando a Job que Él es omnipotente y que a Él no se le sale nada de las manos y que tiene el control de todo lo que a Él le está pasando. Y nosotros lo sabemos, que lo leemos, ya sabemos todo, que Satanás se le acerca, Dios le permite todo, que haga todo. Usted conoce la historia. Reconocer que Dios tiene el control de nuestra enfermedad nos ayuda a no renegar y censurar a Dios en medio de nuestro dolor. Reconocer su omnisciencia y su omnipotencia más bien nos permite clamar honestamente a Dios en nuestro sufrimiento, sabiendo que Él tiene un propósito. Dios no hace nada por hacer. Todas las cosas que Dios hace tienen un propósito. Aunque no lo entendamos en el presente, no lo vas a entender. Del montón de pruebas en las que yo me he encontrado, en el momento ninguna he entendido. Yo no he estado en ninguna prueba que yo diga, yo sé lo que Dios está haciendo con mi vida, Dios me está guiando por aquí, me está guiando por allá. No, porque si lo supiera yo obedecería todo. Porque en las pruebas, en esas tribulaciones, es Dios que nos está probando y está peleando contra nuestro pecado. Estamos nosotros luchando también ahí, tratando de desobedecer a Dios, o mejor dicho, tratando de obedecer nuestros propios pensamientos antes que los mandatos del Señor.
Las cosas que Dios hace tienen un propósito. Y los salmos están llenos de todos estos clamores honestos que a la vez afirman la confianza en el carácter y los propósitos de Dios. Sus propósitos. Confiar en sus propósitos. Yo no sé qué está haciendo el Señor, pero Dios tiene un propósito y algo bueno sacará a Dios de toda esta situación. Como dice Pablo en Romanos 8:28, sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Y este bien no siempre significa recuperación física o alivio del sufrimiento, sino que va en conformidad a la imagen de Cristo. Es decir, Dios cuando nos somete a una prueba, estamos en una enfermedad, Dios no se alegra porque, ay no, mi hijo ya está sano, estaba enfermo pero ahora ya está sano. No, es que ahora te pareces mucho más a Cristo. Mi hijo ahora es mucho más humilde, es más manso, ha aprendido, se parece más a mi Hijo Jesucristo. Porque ese es la complacencia del Señor, que nosotros nos parezcamos más a su Hijo Jesucristo. Eso fue lo que dijo el Señor cuando vio a Cristo. Este es mi Hijo en el que mi alma se complace. Ya sabe que no es en nosotros. Dios desea que nosotros nos parezcamos más a su Hijo Jesucristo. Y esos son los propósitos por los cuales Dios nos pasa por todos esos sufrimientos, aún en medio de la enfermedad. Dios nos santifica. La voluntad de Dios es nuestra santificación. Entonces, mismo Romanos 8:29 que dice que si no conforme a la imagen de Cristo, que nos parezcamos mucho más al Señor Jesús. La enfermedad nos despierta a realidades eternas que fácilmente olvidamos en tiempos de salud y prosperidad. ¿Sabe? Cuando nosotros estamos bien, cuando estamos disfrutando de todo, muy poco nos acordamos de las cosas eternas. Muy poco nos acordamos del reino de los cielos. Es más, a veces ni deseamos la muerte de estar con el Señor allá. Nosotros le decimos así, yo todavía no de la muerte. Hay gente que no le quiere que ni le mencionen el tema de la muerte ni en broma. Pero cuando estamos enfermos, nos acordamos del Señor. Nos acordamos más de Él. O pensamos, Señor, yo sé que algún día estaremos allá. O llévame mejor. ¿Yo qué hago aquí? Enfermo o pasando esta situación. Llévame mejor. Yo sé que allá todo va a ser paz, tranquilidad, allá va a ser gozo pleno. Mejor llévame. Y deseamos que el Señor nos lleve, que nos quite la vida. Y hablamos como David, Señor, no soy mejor que mis padres, mejor mátame, quítame la vida y llévame. Y eso es pecado. Pero todo esto nos recuerda nuestra fragilidad y dependencia absoluta de Dios. Rompe nuestra ilusión de autosuficiencia y nos lleva a clamar como el salmista. Mi carne y mi corazón pueden desfallecer, pero Dios es la fortaleza de mi corazón y mi porción para siempre. Pablo explica además que la tribulación produce paciencia. Y la paciencia, prueba. Y la prueba, esperanza. Y la enfermedad, como una forma de tribulación, puede ser un instrumento en las manos de Dios para producir en nosotros un carácter semejante al de Cristo. Nos enseña a confiar no en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. La enfermedad nos ayuda muchas veces a depender más de Dios, a confiar más en Dios y no en nosotros mismos. Contrario a la visión pagana, que ve el sufrimiento como algo a evitar a toda costa, ya sea negándolo o escapando de él a través del placer, como el hedonismo, que busca el placer desenfrenado a costa de no tener ningún sufrimiento.
disfrutar, 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 porque el dolor, eso no es de Dios. Porque el dolor, eso no es bueno para nosotros. Y hay que disfrutar la vida. La perspectiva cristiana reconoce que el sufrimiento puede ser el medio a través del cual Dios nos santifica y nos acerca más a Él. Las cosas paganas ven el sufrimiento de una forma, pero el creyente lo debe ver como un medio que Dios utiliza para santificarnos mucho más. Número 3, la respuesta de Cristo al sufrimiento. Nuestro Señor Jesucristo no solo enseñó sobre el sufrimiento, sino que lo experimentó en su forma más extrema. Isaías lo describe como varón de dolores, experimentado en quebranto. En su camino a la cruz, Jesús soportó dolor físico, emocional y espiritual inimaginable, culminando en el abandono del Padre mientras cargaba con nuestros pecados. Para que vea usted, nuestra salvación llegó por medio del sufrimiento. O sea que el sufrimiento fue lo que Dios utilizó para nosotros tener salvación, para nosotros convertirnos en hijos de Dios. Y ese sufrimiento que Cristo padeció se convirtió en su deleite al ver su fruto. ¿Quiénes? Nosotros redimidos por su sangre. Dios nos salvó a través del sufrimiento de Cristo Jesús. Y la respuesta del sufrimiento, la respuesta que Jesús da respecto al sufrimiento humano es reveladora cuando se encontró con Lázaro muerto. O sea, a pesar de saber que pronto lo iba a resucitar, Jesús lloró. Él llora delante de la tumba de Lázaro. Y no reprimió sus emociones ni adoptó una actitud estoica. Entró plenamente en el dolor del momento. O sea, está sufriendo. En ese momento empezó a llorar y expresó sus emociones, expresó su dolor. Y esto nos enseña que expresar nuestra tristeza y nuestros dolores ante la enfermedad y la muerte no es pecado ni falta de fe. Eso no es pecado. Uno no le puede preguntar a un creyente cómo está su casa patas para arriba, está enfermo, está pasando tribulaciones, y uno no puede estar diciendo, no, estoy bendecido, prosperado y en victoria. Uno no puede estar diciendo eso. Bueno, y además se conoce porque como lo que se ha enseñado, o sea, cuando uno, ese que decía, no, lo que pasa es que estoy estresado. ¿Cómo así? Un creyente no puede estar estresado, hermano. Usted tiene que estar con gozo. Usted tiene que estar en la presencia del Señor. Entonces uno no podía decir eso, uno no podía decir que estaba triste, porque se supone entonces que eso era pecado. Y no, expresar nuestro dolor, expresar que estamos sufriendo, hermano, eso no es ninguna falta de fe. Hay que expresar lo que estamos sintiendo. ¿Estamos contentos? Expresamos que estamos contentos, pero si estamos sufriendo, nosotros no podemos tener una cara de felicidad. Tenemos que mostrar que estamos sufriendo. Y la cruz de Cristo transforma fundamentalmente nuestra comprensión del sufrimiento, porque a través de ella vemos que Dios mismo ha entrado en nuestro sufrimiento y lo ha redimido. La enfermedad y la muerte ya no tienen la última palabra para aquellos que están en Cristo, como escribió Pablo. Esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Así que esta tribulación, Pablo la ve como leve. Esta leve tribulación y momentánea produce cada vez más un excelente y eterno peso de gloria. Entonces vemos que todas estas tribulaciones, en vez de dañarnos o de producir un mal en nosotros, al contrario, nos hace ver más la gloria de Dios. Nos hace ver mucho más la obra que Cristo está haciendo en nosotros. Vemos a Dios con más claridad muchas veces.
Y nosotros no queremos una enfermedad para ver al Señor, nosotros no queremos estar en tribulaciones para ver al Señor. Pero son los medios que Dios utiliza muchas veces para nosotros. Y hay que entender eso. Y vamos a ver algunas aplicaciones. Vamos a ver algunas aplicaciones. Número 1, enfrentemos los miedos con fe. La enfermedad naturalmente genera miedo. Tememos al dolor, a la pérdida de independencia o a hacer cargas para otro e incluso a la muerte. Usted sabe que hay personas que no se quieren enfermar porque después dice que van a hacer cargas para otro, que no quieren depender de nadie. Son personas que son autosuficientes y todo lo quieren hacer ellos mismos. Yo no quiero que nadie me cocine, yo no quiero que nadie me haga mis oficios, yo no quiero, no, o sea, y tienen miedo a perder su independencia. Y muchas veces Dios nos enseña que nosotros no somos autosuficientes y nos quita esa autodependencia y nos pone a depender de los demás. Y resulta como humillante para nosotros, pero es Dios que está aplacando ahí nuestro orgullo, nuestra arrogancia. Y nos da miedo enfermarnos porque perdemos independencia o voy a hacer cargas para otros. Y estos temores son comprensibles, pero no debemos permitir que nos dominen. En Cristo podemos enfrentar nuestros miedos con honestidad y esperanza. Primero, reconozcamos nuestros temores ante Dios y la comunidad de fe. Reconozcamos nuestros temores ante Dios y ante nuestra comunidad de fe. No hay vergüenza en admitir que tenemos miedo. Mi hermano, tengo miedo. Estoy pasando esta situación. Hombre, ¿cómo voy a decir yo que tengo miedo a mi hermano? Que va a pensar que yo no soy espiritual o que yo no estoy orando o que yo, ¿qué? No. ¿Cómo voy a decir yo eso? No, hay que reconocer que somos débiles. Confesar nuestras ansiedades permite que otros oren por nosotros y nos animen a mantener nuestros ojos en Jesús. El aislamiento durante la enfermedad solo intensifica nuestros temores. Eso es lo que hacemos nosotros cuando estamos en ansiedades o estamos pasando tribulaciones. Nos aislamos. Nos aislamos de la iglesia, de los miembros. Tratamos de no hablar con nadie. O sea, nosotros podemos llegar a la iglesia y nos vamos corriendo. ¿Por qué? Porque después va a llegar el uno, va a llegar el otro y me va a preguntar entonces cómo estoy. Yo no quiero decir cómo estoy, yo no quiero estar explicando a nadie lo que yo estoy viviendo. Y nos aislamos. Y el problema del aislamiento es que cuando nosotros ya estamos aislados y estamos metidos al fondo del problema, nosotros no nos echamos la culpa a nosotros mismos, sino que le echamos la culpa a los hermanos y a la iglesia. Que en esa iglesia no hay amor. Esos hermanos no están pendientes de uno. El hermano no está pendiente de mí, no visitan, o esto, lo uno, o sea, ten por seguro que la culpa no te la vas a echar tú. Porque esa es nuestra naturaleza pecaminosa. Vamos a tratar de buscar un culpable. Y nosotros no somos esa persona. El culpable es otro, menos nosotros. Pero es que cuando estamos en el problema, nos aislamos. Me escribieron, no voy a responder. En los grupos, ni por ahí. ¿Por qué? Porque hay apatía, hay desánimo, y eso no nos motiva a hacer nada, y no nos motiva a estar compartiendo, a estar hablando muchas veces, y nos aislamos. Pero eso intensifica nuestros problemas. No va a ser una solución. Hermano, es una gran bendición cuando compartes tus problemas con otra persona o con otro hermano. Y ese hermano va a estar orando por ti, por tu problema. Va a ser de apoyo emocional y apoyo espiritual. Y va a estar ahí para ti. O sea, por eso nosotros estamos en una comunidad de fe. No estamos para luchar nuestras batallas solos. No, soy yo y Dios. Yo y Dios sabe mis problemas y eso. Yo no tengo necesidad de otro.
No, Dios nos creó con dependencia de los demás. Somos criaturas dependientes. No somos criaturas independientes. Dios no nos hizo llaneros solitarios. La comunidad cristiana es un regalo de Dios para sostenernos en los tiempos difíciles. Segundo, ancla tu esperanza no en probabilidades médicas o fortaleza personal, sino en la fidelidad de Dios. El mundo encuentra consuelo en las estadísticas. Los cristianos confiamos en el nombre de nuestro Señor. De nuestros ojos, como dice Apocalipsis 21:4. Finalmente va a secar toda lágrima de nuestros ojos. Y, ya para terminar, usemos la medicina con sabiduría. Abrazar una perspectiva bíblica sobre la enfermedad no significa rechazar la medicina. Nosotros no podemos estar rechazando aquellos medicamentos que van a ser beneficiosos para nuestra salud. Hay hermanos que han estado, mi hermano, ya yo estoy aquí sano en el Señor, ya yo no tomo más pastillas. Pero han pasado los días y ha sentido ya el tic, 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 ya que va. Han recurrido nuevamente a la medicina. Porque mucha gente cree que usar la medicina no es algo espiritual, o que eso es falta de fe, no es confiar en el Señor. Que estar en el Señor es que Dios me va a hacer completamente sano y que no tengo necesidad de medicina. Y no, no es así. Nosotros como portadores de la imagen de Dios utilizamos nuestra creatividad e inteligencia, o sea, son dones divinos. O sea, un médico, eso es un don de Dios para nosotros. Es un medio que Dios va a utilizar para el beneficio de tu salud, para desarrollar tratamientos que alivien el sufrimiento. Buscar una atención médica no es falta de fe, es una expresión de mayordomía responsable de nuestro cuerpo, el cuerpo que Dios nos entregó. Es decir, buscar medicina es una expresión de buena mayordomía de nuestro cuerpo. Hay que ser buenos mayordomos de nuestro cuerpo y buscar la medicina, mis hermanos, es un ejemplo de ello. Sin embargo, debemos examinar nuestros corazones. ¿Estamos poniendo nuestra esperanza en los médicos? O sea, nuestra última esperanza la estamos colocando en los médicos o es en Dios. También se debe examinar eso. Los tratamientos médicos, por avanzados que sean, tienen limitaciones que Dios no tiene. Los tratamientos médicos tienen limitaciones, Dios no tiene limitaciones. Por eso, aunque nosotros busquemos la medicina, nuestra confianza primeramente debe estar puesta en el Señor. Imagínate, hasta los profetas de antes, para sanar a una persona utilizaron la medicina, como en el caso del rey Ezequías, cuando enfermó de muerte. Llegó el profeta Isaías y le fue a anunciar que iba a morir. Ordena tu casa porque vas a morir. Pero ¿qué pasa? Ezequías va, llora, se arrepiente delante del Señor y le pide a Dios que se acuerde de su integridad, que se acuerde de cómo él ha obedecido sus mandamientos. Y Dios manda a Isaías nuevamente
y le dice, ve y dile que yo le voy a dar 15 años más de vida y que lo voy a sanar. ¿Pero qué utiliza Isaías? Utiliza medicina para sanarlo. Isaías 38, 21 dice, Isaías había dicho que tomen una masa de higo y la pongan en la llaga para que se recupere. O sea, utilizó plantas medicinales para que alguien sea sano. La medicina no es pecado, es un don de Dios, es un regalo de Dios. Y nosotros debemos utilizarlo con sabiduría. Así que mis hermanos, oremos por sabiduría al tomar decisiones médicas. Y recordemos que si bien los médicos tratan, es Dios quien sana. Es Dios el que está haciendo todas las cosas. Aunque usted haya tomado una medicina, mi hermano, sepa que la mano de Dios también está ahí. Amén. Oremos y démosle gracias al Señor. Padre, te damos gracias.